Pues estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos, porque nos permite iniciar una nueva materia en el instituto local aquí en Coacalco, y la materia se llama Epístolas Generales. Recordamos que, estamos viendo temas para que podamos llegar a predicar o enseñar aquí en la iglesia. Nuestro instituto local es la manera en que preparamos a la gente que van a ser los futuros maestros y predicadores, y siempre hay cosas que revisar en doctrina, ¿no? Ya tenemos ahora en línea el material, y tenemos para leer la descripción del curso. Dice: una visión general de los principios teológicos y prácticos contenidos en las epístolas de los pastores de la primera iglesia escribieron. Contemplaremos su aplicación a nuestro contexto. Algo muy importante, hermanos, es que vamos libro por libro. Tenemos ya aquí en el pizarrón, son 8 cartas. Tenemos Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Entonces, estas cartas vamos a verlas de manera muy particular. Algunas van a llevar varias horas, otras muy cortitas, quizás nada más 1 hora, pero según su extensión vamos a estar con esto, ¿no? La duración del curso son aproximadamente 22 sesiones de 50 minutos cada una. Entonces, esta materia no es de 16, es de 22 horas. Porque por la extensión de los libros queremos darle a cada tema la importancia para revisar, para estar viendo el contenido y aprender un poquito más de esto, ¿no? El libro de texto es la Santa Biblia. Recuerde, hay muchos libros sobre epístolas pastorales o de cada una de las epístolas. En librería hay cientos de libros. Si usted quiere conseguirlos, si puede, no hay problema. Pero nuestra carpeta ya es básica para que usted tenga lo mínimo que se requiere para ver de la materia, y no pedimos que compren libros, ¿no? Cada quien puede, si quiere comprar libros, lo puede hacer. Si no, no es indispensable que lo haga. Los utensilios para la clase: una Biblia de estudio, pluma de tinta azul o negra, un cuaderno espacio de carpeta dedicado a esta materia, y folders para archivar notas impresas, tareas y examen. Son cosas muy sencillas para que cada quien tenga el orden de su materia. Aunque ahora con la carpeta que mandamos en línea, pues ya la gente la va imprimiendo, la tiene ahí en línea y puede verla. Pero de igual manera, quienes quieren físicamente la pueden tener, para que cada quien, según se adapte más al estudio, lo pueda tener de manera como cada quien lo quiera hacer, ¿no? Los objetivos del curso siempre son cognitivos, afectivos y psicomotores. O sea, siempre van a ser de conocimiento. Y esos son cognitivos. Nos importa conocer un poco más, no nada más un devocional, sino cognitivo, ¿no? Los afectivos son nuestros sentimientos, o sea, cómo también cambian nuestros sentimientos en cuanto a la palabra. La palabra cambia nuestros sentimientos, ¿no? Y los psicomotores son habilidades, o sea, queremos lograr algunas habilidades también al ver estas materias. Los objetivos cognitivos son 5. Definir el supremo sacerdocio de Cristo Jesús. 2. Tomar conciencia de que la fe cristiana produce buenas obras. 3. Aceptar el sufrimiento del Salvador como parte integral de nuestras vidas y ministerios. 4. Distinguir la verdad fiel contra los falsos maestros. Y 5. Discernir la verdad y la justicia que caracterizan a los hijos de Dios. Entonces tenemos en estos objetivos algunas cosas muy importantes. Siempre hablaremos de Jesús. Por ahí dicen los que estudian teología que todos los libros de la Biblia refieren algo a Jesús. En toda la Biblia encontramos algo de Jesús, ¿no? A veces de manera muy clara, como lea Nuevo Testamento, y Antiguo Testamento de manera un poquito intermitente o no tan clara, pero siempre hablan de Jesús, ¿no? Y hay que recordar algo de las buenas obras. Recuerden que hay una especie de polémica en cuanto a las buenas obras. Hay un grupo de iglesias que piensan que las buenas obras nunca tienen que hacerse, que todo es por pura gracia y nada más. Y hay otro grupo de iglesia que habla de las obras, ¿no? Vamos a ver ya específicamente aquí qué pasa con las obras según la palabra de Dios, ¿no? Y también dice en varias ocasiones los falsos maestros. Esta cuestión de que haya maestros que pretenden ser creyentes y no lo son, no es nuevo. Ya tenemos una historia desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, muchos falsos maestros que pretendieron enseñar, y aquí dice claramente cómo se pueden describir. Los objetivos afectivos son también 5. 1. Desarrollar sensibilidad hacia la necesidad de seguir la verdad. 2. Apreciar la importancia de actuar con fidelidad. 3. Aceptar la trascendencia de contender por la fe. 4. Ser transformados por medio de la verdad de la relación del creyente con el mundo. Y 5. Sentir la importancia de vivir en santidad. Entonces, hermano, una cosa muy importante como creyentes es que sigamos la verdad. Porque a veces no seguimos la verdad.
sentimos pura emoción o tenemos algún conocimiento muy básico y no estamos guiándonos por la verdad, cuando que la verdad ya está descrita, ¿no? Porque fíjese que en el mundo incluso no le gusta la verdad. La filosofía busca la verdad y nunca la encuentra, porque no quiere comprometerse. Pero la palabra de Dios es verdad. El Señor Jesús es verdad, ¿no? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad va a ser muy importante. Y en cuanto a esto de vivir la verdad, tenemos nosotros que aprender cómo podemos modificar lo que estamos creyendo como personas. Hay que modificar algunas cosas porque no estamos en la verdad. La fidelidad, o sea, ser fieles al Señor, es muy importante que no nada más sintamos a Dios a veces, sino que seamos fieles en todas las cosas. Y seamos también una corta muy importante, ¿qué relación tenemos con el mundo? Porque tenemos como una especie ahí de, pues, dos ideas, ¿no? Hay una iglesia muy enfocada en discernir y detectar qué es el mundo y estar en contra del mundo. Pero lamentablemente hay dentro de la iglesia cristiana también mucha gente que acepta las cosas mundanas. Es bien fácil enrolarlos en lo que es muy mundano y de manera pues muy personal decidir, o como que hay una especie de división, ¿no? Por una parte se sienten cristianos y en la otra parte son muy mundanos. Y entonces tenemos que aprender cómo Dios quiere cambiar esto para que realmente discernamos qué es mundano y cómo podemos evitarlo. Los psicomotores son también 5 objetivos. Punto 1, identificar las normas de moralidad sexual descritas en las epístolas generales. 2, demostrar la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. 3, realizar un análisis del concepto de apostasía personal. 4, redactar sobre la importancia de los criterios principales de los escritores de la Iglesia Apostólica. Y 5, enunciar principios correctivos de estas cartas que podemos aplicar hoy en nuestra iglesia. Entonces, qué importante es la moralidad sexual, porque hoy tenemos una sociedad muy en contra de, ¿no? La sociedad habla de matrimonios de homosexuales y lesbianas, la familia ya no es como se pensaba, cada quien puede decidir las cuestiones en cuanto a lo sexual, y ahí tenemos que ver cómo Dios corrige las cosas, ¿no? Porque el hecho de que a la gente le parezca bien o sea moderno, no quiere decir que está bien. Por eso nosotros siempre tenemos que estar enfatizando qué dice la Biblia acerca de esto, aunque por supuesto a la gente no le va a gustar, pero los cristianos tenemos que ver qué es lo correcto y lo no correcto en cuanto a las cuestiones de sexo, ¿no? También dice demostrar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Recordamos que en el Antiguo Testamento, bueno, pues Dios se reveló que a personas, llamó a Israel, puso ceremonias para que se sintieran la relevancia del pecado o lo grave que es el pecado. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. Ya vino Jesús y tenemos la gran revelación de la salvación, y es muy importante que nosotros conozcamos bien qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No es que el antiguo ya no funciona, pero hay cosas que ya no hacemos, como ir a Jerusalén, ¿no? Circuncidar niños o cosas así ya no funciona. Sin embargo, hay personas que lo tienen muy marcado todavía, como si eso fuera lo más importante, ¿no? Y luego dice, ¿cuáles son los principios correctivos en esas cartas? No sé si se da cuenta qué importante es que seamos corregidos. Porque muchos como que estamos muy a gusto así, estamos en un área de confort, no nos gusta que nos corrijan, pero cuando algo nos corrige es desafiante. Y estas cartas, las 8 cartas generales, tienen algo de corrección para nosotros. Los métodos de enseñanza son los mismos de siempre. Punto 1, técnicas de enseñanza registradas en la parcelación de la materia. B, lectura minuciosa de la carpeta de la materia y lecturas adicionales que sean asignadas. Y 2, la práctica se realizará mediante actividades individuales y grupales en el salón de clases y la realización de las tareas requeridas para cada sesión. Entonces estos son los métodos que tenemos como enseñanza. A veces variamos un poquito, ¿no? No siempre son conferencias. Puede ser que la gente opine, que haya grupos, que haya otro tipo de participación y se logra en la enseñanza. En la predicación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre predicación y enseñanza? Pues que en la predicación nadie puede decir nada más que el que está predicando, pero en la enseñanza no. En la enseñanza escuchamos y tenemos una interacción con el grupo. Entonces por eso es muy importante la interacción de grupo, porque son como dos dinámicas, ¿no? La predicación edifica o forma mucho, informa mucho, pero la enseñanza tiene que ser mucho más participativa. Entonces esperamos, ahora que hay un poquito menos de contagios y cosas así, pues que tengamos más participación. La idea es que tengamos todos un poquito que aportar en cada clase. Los requisitos del curso son 5. 1. Realizar las tareas propuestas en la parcelación de la materia. 2. Participación dinámica en las actividades individuales y grupales de cada sesión. 3. Asistencia regular y puntual al menos al 80% de las sesiones. 4. Entrega organizada de un cuaderno de notas al final del curso. Y 5. Resolución satisfactoria de un examen. Recuerda que siempre hay requisitos, ¿no? Las materias, aunque son muy devocionales y muy espirituales, siempre hay algunos requisitos que cumplir. Primeramente, las tareas. Recuerde que siempre es una tarea cada 2 horas.
Es muy poquito eso, ¿no? Realmente. Y aunque ahora son 23 horas el curso, de todos modos van a ser como unas 10, 12 tareas más o menos. Cada semana estaremos diciendo de qué se trata la tarea. Recordando que son sencillitas. Nada más es una paginita para que usted como que empiece a inducirse en el tema y tengamos un poquito de información para que no estemos así como en blanco, ¿no? O que cada quien opine. También en sus tareas usted puede reflexionar, puede opinar, puede diferir y las tareas son muy valiosas también, ¿no? Queremos asistir por lo menos al 80% de las sesiones porque es importante la evaluación. En todos los grupos de estudio nos evalúan cómo asistimos, ¿no? Porque hay gente que como que asiste a veces, ¿se ha fijado? Que hay gente que viene el primer día de clases está y ya luego no se aparece hasta el último día. Son los desaparecidos de Cristo, ¿no? Entonces decimos, no, necesitamos estar en todas las sesiones, aunque no haga tareas, si las hace, que bueno, ya dijimos, evaluamos, tareas y examen nos da, pues, acreditar la materia, pero quien no hace tareas, de todos modos, como oyentes, son bienvenidos. Aquí estamos bien y participamos y estamos, pues, muy gozosos de que estén más hermanos y es bendición, pero quien quiere pasar la materia, indudablemente tiene que hacer las tareas, ¿no? Las tareas y además de esto, pues, el examen. Ahora, con las tareas, la bendición es que si se atrasa tantito, no le quitamos puntos. Durante todo el curso usted se puede atrasar, que se fue no sé a dónde, que no sé qué pasó. Bueno, si atrasa con tareas no pasa nada. Al final del curso vemos qué tareas son y ya se pueden evaluar. Porque hay lugares donde quitan puntos, ¿no? Si te quito puntos porque lo entregaste tarde, está bien, es didáctico, pero aquí somos muy buena onda, ¿no? Entonces queremos que se sientan libres y que estén con la bendición de que las materias se sigan dando, sin que esto caiga como un abuso, ¿no? Que no creen que es ese, ay, me puedo atrasar, no. Si me atraso por alguna cosa mayor, pero si puedo, las puedo ir haciendo, porque si no las hace al final algunos no pueden. ¿Sabe que mucha gente empieza el curso y luego no hace nada? Ni una tarea, ni un examen. Entonces no, esto no está bien. Necesitamos tener la constancia con esto. Por eso sí les invito a que se hagan alumnos regulares. La evaluación de la materia, tarea 60%, examen 40%, esto es el 100%. O sea, no hay complicaciones. Si usted hace sus tareas bien, tiene el 60% de la materia. Y el examen, pues vale 40 puntos, pero como que nos ayuda, ¿no? Y recuerda que el examen no es para que tengamos así como temor, sino es para confirmar muchas cosas. En el examen vemos algunas cosas que entendimos o que no entendimos, tanto el que da la clase como el que recibe. A veces hay cosas que no entendimos o no explicamos bien y el examen es muy útil porque nos ayuda a evaluar de esta manera. Entonces estamos bien con la materia y esperamos que podamos seguir pues en las cosas de Dios conforme este proyecto que tenemos aquí. Ahora, la parcelación de la materia, quienes ya la tienen ahí en línea, son estas 23 horas, ¿no? La hora 1 es presentación de la materia. Exactamente lo que estamos haciendo ahorita es inducir la materia, presentar y que la gente empiece a ver de qué se va a tratar el curso. Porque cada materia es diferente, ¿no? Cada materia, aunque sea Biblia, hay cosas como en este enfoque, las epístolas generales son muy pastorales, de corrección, de doctrina, y hay otros temas que son muy diversos. Pero en este caso sí queremos ver cada una de estas cartas y qué aprendemos de ellas. Punto 2, el mensaje de las epístolas generales. Aquí vamos a ver entonces qué mensaje tienen. Aunque son 8 cartas, definitivamente tienen un mensaje. No son iguales, hay algo que Dios nos quiere enseñar con ellas. Y recuerde que en la palabra de Dios hay un plan perfecto. Dios se revela, Dios enseña y Dios tiene planes para cada una de estas cartas. Pero cada uno al leerlas, al estudiarlas, al analizarlas, algo vamos a estar aprendiendo de las cosas de Dios. La tarea ahí es cuáles son los temas más importantes de las epístolas generales. O sea, usted puede ver las epístolas y ver de qué se trata. Delante de los hebreos es Jesús, el gran sumo sacerdote, ¿no? Santiago son algunos asuntos de la fe en Cristo que debe demostrarse en las buenas obras también. Primera de Pedro habla de mucha escatología, habla como de las cosas futuras, ¿no? Y presenta a Jesús como la piedra angular. La segunda de Pedro es muy escatológica y un poquito familiar. Luego tenemos Primera de Juan, pues presenta nada menos que la fe verdadera, porque en ese tiempo estaba el gnosticismo. Algunos hoy no entendemos, pero sigue funcionando, ¿no? Que gnosticismo quiere decir de conocimiento. La palabra griega gnosis, de ahí viene conocimiento, como cognitivo, ¿no? Que decimos nosotros algo así. Entonces, los gnósticos eran gente que quería tener un conocimiento superior. Decían, nosotros ya tenemos algo superior. ¿Qué tal la gente que ya se cree mejor que los demás, ¿no? Ya nadie le puede decir nada, ya nadie le puede enseñar porque es superior. Y eso funciona hasta el día de hoy, incluso en algunas iglesias, hermano. Y entonces eso no se puede, ¿no? Que tenga un conocimiento superior, no, eso está en contra. Y Primera de Juan habla contra el gnosticismo. Segunda de Juan es una carta de amor a la señora elegida, ¿se acuerda? Qué bonito. ¿A cuántas mujeres les gusta que les digan la señora elegida? ¿Está bonito o no está bonito? Oiga, hermano, es muy elegante. O sea, no era una mujer así nada más, la señora elegida. Claro, Juan le habla a la iglesia.
Pero al decir la señora elegida, nos indica que en la iglesia tenemos que ser muy respetuosos, no nada más con las damas, también con los caballeros, los niños, los jóvenes. Cada persona tiene que ser muy respetada. Tercera de Juan habla de buenos y malos obreros. Hay un Diótrefes que no respetaba ni al apóstol Juan, lo cual sigue pasando exactamente igual. Hay gente que no respeta el pastorado, que no respeta la enseñanza, no se sujeta, se sienten superiores, y dice Juan ahí, ni siquiera nos deja visitar a la iglesia. Aunque Juan fundó la iglesia, Diótrefes no lo dejaba visitar. Habrá gente así, hermano, que digan, aquí nada más yo, decían algunos hermanos, los pastores chicharroneros. En mi generación, o sea, nomás mis chicharrones truenan. Los que ya no podemos comer chicharrón, pues ¿qué hacemos, hermano? Entonces es muy importante ver eso. No se puede ser un rebelde y sin embargo hay otro gallo, no con doble L, ¿no? Sino con Y. Y este gallo era muy bueno, porque él sí recibía a Juan y teníamos, o sea, habla de pastores ahí. Y Judas habla de asuntos muy sencillos de la fe. Recordemos aquí que, bueno, Santiago y Judas son hermanos biológicos de Jesús. Son hijos de María y de José, porque los que venimos del contexto muy religioso decíamos, ay no, María y José fue una familia especial, nada más nació Jesús y por eso Dios los usó. Bueno, cuando nació Jesús se cumplió el plan de Dios, pero después de que Jesús nació, María y José fundaron una familia muy normal. ¿Se acuerda que tenían 4 hijos varones y muchas hijas mujeres? Por ahí predicamos hace poquito de esto, ¿no? Entonces, ¿quién es este Judas y quién es este Santiago? Bueno, hermanos de Jesús. ¿Qué dicen de la fe? Vamos a aprender muchas cosas de ellos. Hora 3, Hebreos. Dios ha hablado el salvación en Jesús, que es superior. A veces pensamos en la Biblia con base en las ciudades a las que se escribieron las cartas. ¿Sabe que la epístola de Pablo a Tito es la iglesia en Creta? Dice ahí Creta, ¿no? O sea, habla mucho de Creta. Era una isla importantísima. Sigue siendo una isla muy grande, pero en ese momento era muy, muy grande. Entonces Pablo le habla a la isla de Creta. Y aquí tenemos entonces que en Hebreos se habla Alejandría. En Alejandría hay una comunidad de cristianos creciente, bendecida, pero que estaban muy mundanos. Como era el centro de la filosofía, recuerde que era Alejandría, capital de Egipto en ese tiempo. No era el Cairo. El Cairo es musulmán, es muy reciente. No. Esta habla de una iglesia en Alejandría, fundada por Alejandro el Grande, y dice, bueno, son como que mucha mezcla con la filosofía, ¿no? Dice, entonces no es filosofía, tiene que ser Cristo. Y ya ahí el escritor, que yo creo que fue Pablo, como no se define el escritor, ahí algunos piensan que no la escribió Pablo, yo creo que sí. Por varias razones que dice la misma carta, ¿no? Pero ahí dice el escritor, ustedes no se dejen llevar por la filosofía. O sea, la filosofía puede ser muy atractiva, muy moderna, muy aceptada, pero no es la fe. La fe es un poquito diferente. Entonces, la carta de Hebreos habla mucho de esto, ¿no? Y dice ahí, pues, Dios ha hablado por el Hijo. La hora 4, Jesús, el gran sumo sacerdote, y advertencia sobre la apostasía y Melquisedec. Aquí hay una cosa muy importante, hermano. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. O sea, ya no necesitamos otro sacerdote. Los judíos ortodoxos se confunden en eso. Todavía tienen como otros líderes o rabinos y nunca reconocen a Jesús. Nosotros decimos, bueno, mi gran sumo sacerdote es Jesús. Y aunque humanamente haya maestros o pastores que enseñan, no se comparan con quién es Jesús. Son muy pequeñitos, ¿no? Jesús es el gran sumo sacerdote. Ahí en Hebreos, y tenemos que ver, bueno, cómo Él es el gran sumo sacerdote, y habla mucho, ¿no? De otros que para los de Alejandría eran valiosos en ese momento, y dice ahí el escritor, ya no es tan valioso. Ni Moisés, ni la ley, ni el tabernáculo, ahora lo valioso es Jesús. Como que tiene mucha enseñanza para nosotros, ¿no? La tarea aquí es cómo define Hebreos a Jesús sumo sacerdote. Recuerde, el gran sumo sacerdote, superior a Moisés, superior a Aarón, superior a todos los sacerdotes judíos, y Él es el gran sumo sacerdote para la iglesia. Por eso le decimos, ya no necesitamos otros sacerdocios. Ya no necesitamos estar yendo a ver a una persona, que necesito que alguien me hable la palabra de Dios. En la iglesia como que nos edificamos. Y es una bendición, pero no es que necesite que la gente me enseñe. Yo tengo siempre personalmente el compromiso de estar en las cosas de Dios. Ahora 5, el mediador, el sacrificio que quita el pecado y advertencia al que peca. Recuerde que Hebreos habla de Jesús como el gran mediador. Es ahí donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Es claro el texto, hermano? Pues sí. O sea, nadie más puede ser mediador. Son siervos o siervas, hermanos, que nos edificamos mucho, pero el gran mediador es Jesús. Ahora, como tengo este gran mediador,
Tengo la bendición de que Dios decreta, decide, hace cosas maravillosas con Jesús. Y yo tengo que conocer más a este mediador. Fíjense que en el medio no cristiano como que la gente no entiende. ¿Por qué Jesús es mi todo? ¿Por qué amo a Jesús? ¿Por qué estoy en Jesús? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué alabo a Jesús? Es que Él es el todo. Pero el mundo piensa que fue un profeta, ¿no? Como decimos los judíos, un gran maestro, un gran rabino. No, es el Hijo de Dios. Dios se encarnó y es mi todo. Te dije que qué hermoso es estar en Jesús, hermano, es importantísimo. Pero si yo estoy en Jesús, tengo un gran equilibrio. Porque si me desenfoco de Jesús, pierdo las cosas. De hecho, ahí dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es importantísimo que yo no me desvíe. Jesús es mi gran sumo sacerdote, ¿no? Y como tal, tengo la bendición de seguirle. Ahora, los que se apartan de la fe, ¿cómo se llaman? Eso. Ay, hermanos, ya me hicieron el día, ¿eh? Gracias. Apóstatas, o sea, apóstasis en griego, ponerse a un lado. O sea, la gente que se aparta de Dios no está bien. Porque hoy la gente como que tiene mucho libertinaje en esto. Yo creo en Jesús, pero no estoy tan cerca de las cosas de Dios. No me interesa la iglesia, hay muchos conflictos, a mi manera lo sigo, Dios sabe lo que hay en mi corazón. No, hermano, no se puede. Se apartan de Jesús. De hecho, por ahí dicen que si nos cortan alguna parte de nuestro cuerpo, en pocas horas ya se pierde. Entonces, en muy pocas horas los congelan, ¿no? Cuando a alguien le quitan un dedo, una parte así, pues hay que congelarlo. Y en pocas horas reimplantarlo, porque si no, esa partecita se muere. Y hay personas que se sienten con el libertinaje de apartarse de las cosas de Dios. Dejan de ir a su iglesia, no están en el programa, se dejan de reunir, ya no están con la iglesia, pero se sienten parte. ¿Se podrá, hermanos? Pues no, se están muriendo. Es que yo veo en la tele a fulano de tal. Ay, hermano, está bien ver, pero no es la iglesia. Yo tengo que estar cerca de mi cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y ahí puedo tener la interacción de la bendición que Dios tiene para nosotros. Hora 6, la fe, puesto los ojos en Jesús, y los que rechazan la gracia y deberes cristianos. Aquí entonces, hermano, decíamos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. O sea, la gente me va a fallar. Hay gente aquí que queremos mucho. ¿Usted quiere mucho aquí a alguien, hermano? ¿A quien quiere? Diga, no me diga. Pero a quien usted quiere está bien quererlo, pero no es indispensable. El que es indispensable es Jesús. Y el que nunca me va a fallar es Jesús. Porque hasta la gente que más queremos nos llega a fallar, ¿se da cuenta? Porque somos humanos y tenemos limitaciones. Entonces, qué bueno que nos queramos y que ya como es muy lindo eso, pero no son los más importantes. El importantísimo, el indispensable es Jesús. Entonces yo tengo que poner los ojos en Jesús. Dice pues son frases de Hebreos, ¿no? Y luego dice, los que rechazan la gracia de Dios. ¿Habrá gente que rechaza la gracia de Dios, hermano? Lamentablemente. Tu Dios no me interesa. Yo ya no quiero nada con Dios. No, yo soy muy aparte. Hermano, eso es rechazar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es multiforme, o sea, tiene muchas formas. Dios bendice, salva, santifica, perfecciona, pero tenemos que estar ahí cerca del Señor. Sin embargo, hay mucha gente que ya no quiere estar en la gracia. Y quizás usted conozca a alguien, ¿no? Gente que queremos que ya no está ahorita, que ya no sigue al Señor, se apartó, ya no quiere nada con Dios. Hay que orar por ellos. Pero esas personas que rechazan la gracia de Dios es muy grave lo que están haciendo. Ahora, aquí la tarea es la fe en la epístola a los Hebreos. Hebreos 11:1 que dice que la fe es la convicción de lo que se espera y las cosas que no vemos. Tenemos una convicción en las cosas que no vemos. Eso es fe. Y ahí tenemos esa tarea porque habla mucho de fe en Hebreos. Ya no es Moisés, no es el tabernáculo, no es Aarón, ni Melquisedec. Ahora es Jesús. Pero esta fe, hermanos, es entonces práctica. Tengo que estar convencido de lo que yo creo. Porque la fe a veces como que es contra el mundo, ¿no se da cuenta? El mundo está en contra. Hay muchas cosas que están proponiendo, proponiendo cosas en contra de la fe que tenemos nosotros. Entonces, como cristianos tenemos que estar en esa batalla de la fe. Y decir, yo sé que no es popular, o a la gente no le gusta, pero es lo que Dios dice. Y mi fe tiene que estar basada en esas cosas, entonces yo tengo que ser para la gloria de Dios. Ahora cite Santiago, la sabiduría que viene de Dios, hacedores de la palabra y amonestación contra la parcialidad. Santiago, hermano de Jesús, pensamos que era mayor Santiago que Judas. Y Santiago como hermano, imagínese ser el segundo después de Jesús. ¿Está fácil, hermano? Está muy complicado. Por eso no creían en Jesús. Cuando dice el Evangelio que María y los hermanos de Jesús llegaron y pensaron que estar afuera de sí, ¿qué quiere decir? Pensaron que Jesús estaba loco. O sea, ¿está bien eso?
Pues no. Y es María, la mamá de Jesús, contra la religión de la tilma que tenemos aquí en México, hermano. No es perfecta ni nada. Fue una mujer que también cometió errores. Y tenemos la cuestión que dice que creían que Jesús estaba fuera de sí, o sea que pensaban que estaba loco. Y los 4 hermanos varones estaban ahí con ella y estaban en contra de Jesús en ese momento. Después María viene la fe y la encontramos en Hechos. Dice María, la madre de Jesús. Y ya en la cruz, ¿no? Cuando muere Jesús está ahí en la cruz, pero mucho tiempo como que no estuvo en la fe. Así es de que por eso no nos desalienta que alguien se aparte, porque la gente se aparta. Sin embargo, ahí dice algo muy importante respecto a esto, que Jesús tiene que ser bendecido aunque la gente no crea. Y aunque Santiago y Judas no estaban como parte de la iglesia, después sí están. Por eso hay que orar por la familia, ¿no? La gente que queremos y todo esto, porque no quieren estar, pero queremos que estén. Mi decisión es orar y yo tengo que estar orando por la gente para que quieran estar, pero si el que no quiere estar, hermano, pues tenemos que orar por ellos, ¿no? Y luego dice ahí, bueno, esta sabiduría que tenemos viene de lo alto. Mi sabiduría no es humana, terrenal o carnal, es de Dios. Es diferente. Entonces yo tengo que estar en las cosas de Dios, creciendo en las cosas de Dios. Y luego dice, hacedores de la palabra. O sea, no gente que oye, sino gente que obedece. Porque ¿sabe cuánta gente oye el evangelio, hermano? Pues muchísima gente. ¿Cuántos obedecen? Pocos. Por eso dice, muchos llamados y pocos escogidos. O sea, hay gente que parece que multitud está bonito y escucho, pero no se convence. Y luego no es hacedor de la palabra. Y los hacedores somos gente que obedecemos. Somos llamados a hacer la palabra de Dios, ¿no? Y luego dice también la amonestación contra la parcialidad. ¿Estará correcto que en la iglesia prefiramos a los ricos? ¿Desechemos a los pobres? No. Ahí dice Santiago, no puedes tú, porque alguien entra con una ropa elegante, darle un lugar importante. Y la persona que ves como un poquito pobre la pones al fondo. Pero sucederá, hermano. Algunos nos vieron así como pobres y nos pusieron al final. Pues gracias, ¿no? Nos bendice mucho que creen que somos pobres, pero hay gente que le gusta mucho el estatus. Dice, no, yo tengo que ser de los primeros, yo soy súper elegante, yo soy VIP. Hermano, no. Tenemos que darle la misma importancia. Si alguien es muy pobre, nada más es muy, ¿qué? Pobre. Y si alguien es rico, pues qué bueno. Pero no les hace diferentes en la iglesia. Porque si hay ese tipo como de conducta, ¿no? Como muy carnal. De la gente que dice, es que viste a alguien pobrecito y no lo quisieron saludar. Pero al que tiene dinero sí lo saludas, no. Eso se llama parcialidad. Hora 8, la fe sin obras, la lengua y la sabiduría de lo alto. ¿Qué tenemos aquí? Que las obras tienen que tener, la fe tiene que tener obras. O sea, no es que yo soy salvo porque hago obras, pero como soy salvo, hago obras para la gloria de Dios. Porque hay esa división, ¿no? De dos grupos en las iglesias que piensan algunos que no hay que hacer nada de obras. Si Dios hace todo, tú no déjalo que Dios haga todo. Dios hace todo, es cierto en parte, porque en otra parte yo lo tengo que hacer. O sea, Dios no se presenta y va a evangelizar, yo tengo que evangelizar. Dios no va a trabajar para que en mi casa haya pan, yo tengo que trabajar. O sea, hay cosas que la fe le dejamos a Dios, pero hay cosas que nosotros nos toca hacerlas. Y ahí tenemos esa división de gente, ¿no? Que si no, tú no puedes hacer nada. Ninguna obra tuya es buena, no, mis obras no son buenas, pero son necesarias. Puedo evangelizar, puedo amar, puedo ser generoso, puedo tener amor en mi casa, todo lo que sea en las obras, en las cosas de Dios, yo tengo entonces la bendición con el Señor. ¿Qué tal la lengua? No la de los tacos, hermano, no. Algunos se nos pasamos de tacos ya, ¿no? Cuidado con eso. El hablar. Dice Santiago, cuidado porque es como un pequeño timón que así el barco se gobierna con un timón pequeñito, pero nuestra lengua es pequeñita, simbólicamente, pero ¿cómo salen fuegos, no? ¿Cuántos decimos cosas, ofensas, maldiciones y tenemos como una lengua descontrolada? Y ahí tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. No es lo que yo creo como se me ocurra, sino que tengo que ir modificando, tengo que orar al Señor, tengo que revisar con el Señor, porque de esa manera no puedo yo tener que habla lo que tú quieras, ¿no? Porque hay gente que dice, tú di lo que quieras, así como lo sientas, dilo, pues no. En realidad podemos crear muchos problemas con eso, pero controlar la lengua no es así como una especie de represión, es un aprendizaje. Hace muchos años había un libro que se llamaba Salón de Belleza para la Lengua. ¿Qué tal? ¿Estará bueno eso, hermano? Porque hoy se ponen uñas, se ponen pestañas, se ponen no sé qué tantas cosas, hasta pelo, ¿no? Extensiones de pelo, pero no cuidan la lengua. Ahí sí, cuidado con eso. O sea, está bien el arreglo físico, no estamos en contra de, pero sí dice claramente, cuida tu lengua. O sea, cómo hablas, ten cuidado porque
con una lengua es como un fuego, dice Santiago, ¿no? Es como un fuego que enciendes. ¿Cuánta gente en este dinero, no? Ponen fuego si son incendios bárbaros. Es que el terreno, que las ratas, hermano, es peligrosa. Poner fuego. Y mi lengua es como un fuego, dice Santiago, ¿no? Cuidado con lo que digo. No siempre puedo decir lo que yo quiera decir. Hora 9, la amistad con el mundo, juzgar al hermano y no gloriarse el día de mañana. Entonces, qué importante que no tengamos amistad con el mundo. ¿Será que somos mundanos, hermano, en algunas cosas? ¿Cómo podemos cambiar eso? Porque algunos estamos muy a gusto así como somos. Como que el mundo, la mentira, la corrupción, todo lo que se maneja como falsedades y que se aceptan, yo lo vivo. Sin embargo, dice que yo como cristiano no puedo ser amigo del mundo. Por eso decimos, no es que yo me haga diferente o sea muy especial, pero Dios demanda que seamos diferentes. Desde Israel nos dijo, ustedes van a ser un pueblo diferente. Un pueblo del que la gente diga, qué Dios tan grande, que los bendice, que ellos conocen, que están en las cosas de Dios. Y la iglesia es igual, hermano. La iglesia tiene que ser diferente. Y sin embargo, a veces las iglesias parecen muy mundanas. ¿Ha ido usted a una fiesta que parece más mundana que cristiana? Yo sí. Ya no podemos decir nada, ¿no? Fuera del templo no decimos nada. Pero el baile, el cigarrito, eso no está bien. Es muy mundano, ¿no? O incluso las cosas que se dicen ahí, hablando ofensas en contra de este, de aquel, como que está muy mundano. Ya no nos edifica, ¿no? No que nos sintamos especiales, pero somos especiales. Dice ahí que somos diferentes, ¿no? Cuidado con el mundo. Juzgar al hermano también es una cuestión que nos dice aquí Santiago. No juzgues a tu hermano. O sea, no que no pueda aconsejarle. Pero hay gente que nada más está juzgando y juzgando se pierde el amor. Porque ya no amamos a la persona, ¿no? Entonces yo no puedo juzgarle así como yo quiera. Dice la palabra, ustedes van a juzgar a Israel y van a juzgar a las naciones en el futuro. Pero ahorita el juzgar a la gente como que no es así como un deporte, ¿no? Estar criticando porque no es correcto. La hora 10, contra los ricos opresores, ser pacientes y orar. Otra frase de Santiago. ¿Qué pasa con los ricos y opresores? ¿Será malo ser rico, hermano? ¿Cuántos quisieran ser ricos? Ay, hermano, el problema no es la riqueza, sino la actitud hacia ella. Porque dice, son ricos y opresores. O sea, están quitándole el sueldo a otro. No pagan lo que es justo. No son correctos en las cosas. No están explotando a la gente. Pagan muy poquititito. ¿Qué pasa con eso? Pues están enriqueciendo con injusticia. Porque habrá gente que se enriqueció y dio buenos sueldos. Sí existen, ¿eh? A lo mejor no son la mayoría, pero sí existen. O gente que enriqueciéndose compartía, ¿no? ¿Qué tal el reparto de utilidades, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, pues compartir. Si la empresa ganó, hay que compartir con la gente, ¿no? No nada más en Navidad, Año Nuevo, reparto de utilidades. Y hay gente que nunca quiere repartir. Dice, no, eso es para nosotros nada más. Y entonces estamos pues lesionando la economía de la gente. Y luego hay muchos otros problemas. Entonces, cuidado con eso. Y luego dice, sed pacientes y orad. ¿Será importante la paciencia, hermano? ¿O es automática? Paciencia. Tienes que tener paciencia. Y luego la oración, dice Santiago, mantente en la vida de oración. Luego viene Primera de Pedro, decíamos ahí, una esperanza viva, llamamiento a una vida santa y la piedra viva. Hay algo con Pedro muy interesante, que dice aquí que, bueno, una esperanza viva. ¿Cómo es nuestra esperanza, hermanos? Viva. O sea, no es una esperanza muerta, en ídolos, en religiones, en cosas que no funcionan. Es una esperanza puesta en Jesús. Jesús está vivo, ¿no? Yo tengo una esperanza viva. Y también las demás cosas que Él demanda es de vida. Por eso dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, ya no un sacrificio de un corderito o un buey, sino mi vida. Así como estoy vivo. Y el estar vivo implica muchas cosas, hermano. A veces la vida hay que ir enfocándonos, ¿no? En las cosas de Dios, pero estoy vivo. Entonces tengo una esperanza viva y Dios está vivo y es una cosa maravillosa. Pero también dice ahí, llamamiento a una vida santa. Dios quiere que seamos santos. Porque hay mucha gente que nos cuesta mucho la santidad. Yo creo que a todos, ¿no? Que nos facilita lo carnal, lo mundano, lo acomodaticio, pero dice que ustedes son llamados a ser santos. Como Dios es santo, ustedes tienen que ser santos. Está muy pesado, pero es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que ser una persona que tenga el entendimiento de lo que es la santidad. A veces hay mucha lucha, ¿no? Con lo carnal, lo mundano, con las cosas que nos rodean. Bueno, no puedo dejar la lucha. Tengo que seguir luchando hasta llegar a ser santo como Dios quiere que sea santo. Pero tenemos ahí esa lucha muy especial, ¿no? Y la piedra viva es muy importante.
Pero tuvo un problema muy fuerte. En Mateo 16, Pedro dijo, Jesús, ¿tú eres el Cristo? El Hijo del Dios viviente, ¿se acuerdan? Y algunas personas piensan que como Pedro dijo eso, Pedro es la piedra de la iglesia. ¿Se acuerda que Pedro es piedrecita? Pero Jesús dijo la Kefa. Kefa es diferente, es una piedra enorme. Sobre la Kefa que tú dijiste, edificaré mi iglesia. O sea, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero de ahí viene mucho en religión popular, ¿no? Que es el primer papa y viene entonces una serie de enseñanzas de Pedro como muy superlativas, ¿no? Para empezar, ni es papa. Porque esa idea de papado vino después, mucho tiempo después, ¿no? Cuando vemos historia de la iglesia, vemos estas cosas, pero hay esa creencia de que Pedro era como muy especial, y no, nada más ahí Jesús le dio la bendición de ser el primer predicador, y predicó de Jesús, cambió mucho, en Hechos se ve un cambio, ¿no? En Pedro, y luego ya está entregado y va creciendo en la fe, pero no es cierto que él sea la roca, por eso dice, Jesús es la piedra escogida, la piedra angular o escogida era de construcción, ¿se acuerdan? Era una piedra en la que los edificios de ese tiempo se estaban cimentando literalmente. Una piedra grande, perfecta para hacer un edificio. Dice aquí Pedro, tú eres la piedra viva, Señor. Eso es lo que creemos todos nosotros. Y sin embargo, Él es la única gran piedra, Jesús, o lo que Él representa, ¿no? Y nosotros somos piedras vivas. Ya dice otra vez Petros, piedras chiquitas, ¿no? Como decimos, como en una pared está hecha de ladrillos. El gran cimiento pues es Jesús, ¿no? O la declaración de Jesús y quién es Jesús. Y la iglesia que se edifica como una pared, cada uno somos piedras vivas, o sea, una parte pequeñita, pero nunca se compara con quién es Jesús. Entonces es muy importante que veamos eso de la piedra viva, ¿no? Por eso dice Pedro, Él es la piedra viva. Es importante que lo dijera, porque en ese tiempo ya había quienes pensaban que había esa comparación, ¿no? Como si Pedro fuera la roca angular de la iglesia. No, no es. Nosotros queremos decir, bueno, ¿qué dice la Biblia, no? Tenemos siempre aquí con eso. Ahora 12, el pueblo de Dios, vivir como siervos de Dios y deberes conyugales. Tenemos ahí entonces, en 2 de Pedro, este tipo de enseñanzas. ¿Quién es el pueblo de Dios? Pues nosotros. Ya no es Israel, es la iglesia. Y es muy importante que sepamos que somos el pueblo de Dios amados. O sea, la gente a la que Dios ama y bendice ya no es Israel. Mucha gente se quedó muy enfocada en Israel. Es que Israel era el pueblo de Dios, falló terriblemente y la iglesia no puede fallar. Tenemos que ser perfeccionados y estar en las cosas de Dios, pero somos ese pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Qué bonito, ¿no? Hay como Marco Barrientos cantando, somos el pueblo de Dios. Un canto muy lindo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nos ama, nos bendice, nos ve especiales, nos demanda muchas cosas, pero somos ese pueblo especial que Dios ama. Y tenemos que mantenernos en esa fe muy importante, ¿no? Y luego dice también, siervos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Esclavos. ¿De quién? De Dios. Dios demanda, Dios ordena, Dios dispone y yo soy su esclavo. Yo tengo que estar exactamente como Dios disponga, ¿no? Deberes conyugales. Ahí habla 1 de Pedro del matrimonio. Habla del hombre y de la mujer y algunos deberes que tenemos. Y hay que estar enfocándonos en eso, ¿no? Ahora 13, una buena conciencia, buenos administradores de la gracia de Dios, padeciendo como cristianos, apacentar la grey de Dios. Son temas de Pedro. Que tengamos una buena conciencia. ¿Qué tal la conciencia, hermano? ¿Funciona o no funciona? O ya nada más pura revelación y puras cosas místicas. La conciencia. Si algo Dios puso en nosotros es como el sentimiento de qué es bueno, qué es malo. Y mi conciencia está viva. Entonces, si la conciencia me está acusando de algo, tengo que dejarlo de hacer. Si mi conciencia me dice que haga algo más de lo que estoy haciendo, pues tengo que mejorar. Entonces, la conciencia es muy importante porque hay personas que como no manejan mucho su conciencia, ¿no? Luego, que seamos buenos administradores de las cosas de Dios. ¿Cómo somos? Administradores. ¿Somos dueños? Pues no. Nos bendice Dios con vida, con familia, con las cosas que tenemos, pero somos administradores. No olvidemos que administramos para Dios. Entonces, administrar para Él es muy importante, ¿no? Cuando dice apacentar la grey de Dios, se refiere a los pastores. Pedro habla a un grupo de pastores que dice, o sea, apacentar es alimentar, como un rebaño, ¿no? Alimenten la grey de Dios, o sea, cumplan con la iglesia el trabajo de alimentarlos, de enseñarles, predicarles, de servirles, porque esta es la voluntad de Dios. Es un gran privilegio, hermanos, ser pastores o maestros en la iglesia o apóstoles, pero este privilegio implica cuidado, porque no nada más es como fama, ¿no? O una cosa así de cosas muy agradables a la carne, no, es trabajo. Ver a la gente, amarla, orar por ellos, interesarse por ellos, es muy importante lo que hacemos. Y otra cosa muy importante, dice, apacentar la grey de Dios como Dios quiere. Porque hay personas que manejan a la iglesia como si fueran sus dueños. ¿Te has dado cuenta?
Aquí se hace lo que yo digo. Todo que es como me conviene a mí, así como yo, cuando yo quiero, hermano. Una vez dijo uno por ahí, haga mis tortillitas como me gusta, hermana. Oiga, ¿está bien eso, hermano? Pues no. Que la gente es linda y cosita precioso y nos da la bendición de comer juntos es una cosa muy linda, pero no es obligación. Ni tengo yo que estar exigiendo cosas. Y hay gente que exige. Cuidado con los diezmos ofrendas, ¿no? Hay iglesias que constantemente, y el dinero, y las primicias, y eso está mal. Porque no es parte de cuando la Biblia hable del tema, hablamos del tema. Cuando no hable, ni lo mencionamos. Porque eso debe ser la ética de un buen cristiano, ¿no? Una iglesia que quiere funcionar. Pero dice, apacienten la grey de Dios. Es muy importante que ustedes estén siendo como la gente que atiende. Hora 14, segunda de Pedro, partícipes de la naturaleza divina y testigos presenciales. Ahí en la segunda carta Pedro dice, ustedes participan de la naturaleza divina. O sea, Dios nos dio salvación, bendición y gracia, y tenemos que crecer en eso, ¿no? Estamos creciendo como hijos de Dios. Qué bendición tan grande que Dios nos llame así. Que a veces la lucha, ¿no? Las batallas que tenemos no son fáciles, pero Dios nos da esa naturaleza. Y luego dice, son testigos presenciales de Cristo. ¿Testigos de quién? De Cristo. Recuerda que Pedro vio a Jesús, Juan vio a Jesús, entonces son testigos presenciales. Hora 15, falsos profetas y el día del Señor. ¿Será que hay falsos profetas, hermano? Cuidado con eso, ¿no? Porque hay gente que no discierne, le encanta, es que es famoso, vende libros, está muy guapo, muy guapa. Pues puede ser, pero no es lo básico. No es lo más importante, ¿no? Hora 16, primera de Juan, la palabra iba, Dios es luz, Cristo nuestro abogado. Primera de Juan, contra el gnosticismo, recuerde, hay como una lección muy grande ahí en esta carta. Habla de luz y verdad, amor y falta de amor. Es una carta extensa en cuanto a las cosas prácticas. Pero decía ahí que tenemos que ver que no todo lo que la gente dice o predica se puede creer. Porque hay gente que sí cree todo, ¿no? Lo dijo un hermano en una iglesia, está bien. Pero hay que ver si es bíblico, ¿no? Que está bien interpretado, porque no porque alguien lo diga está correcto. Luego tenemos ahí entonces que ver esa cuestión respecto a lo que dice el gnosticismo. La tarea es señalar los principales tópicos sobre Jesús en primera de Juan. Pues Jesús es luz, hay un nuevo mandamiento, Él es amor, Él nos bendice y nos demanda, ¿no? Y luego habla ahí de los hijitos, ¿se acuerdan? Dice los jóvenes, los mayores, los chiquitos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo. Tiene cosas con lo físico y también con lo espiritual. Entonces tenemos que aprender esto un poquito. Hora 18, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, y Dios es amor. ¿Hay un espíritu del Anticristo, hermano? Pues sí. En el mundo es anticristiano, ¿no? Quiere estar en contra de Dios. La tarea desarrolla el tema del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Decíamos, bueno, el Espíritu de Dios es el santo, es parte de la Trinidad, pero en el mundo hay un espíritu. En el mundo hay una tendencia, ¿no?, de que va en contra de Dios. Hora 19, la fe que vence el mundo, el testimonio del Espíritu y el conocimiento de la vida. Son temas ahí importantes también en primera de Juan. Segunda de Juan, salutación, permaneced en la doctrina de Cristo y espero ir a vosotros. Recuerda aquí que Juan le llama señora elegida a la iglesia. Veremos por qué, ¿no? Pero es muy bonito el término y habla mucho del amor y como un buen trato, ¿no? Y segunda de Juan habla de cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Sabe que en la iglesia tenemos que tratarnos bien siempre, hermano? Porque es importante que no caigamos en ninguna falta de respeto a la gente, ¿no? En ningún abuso. En la iglesia hay amor, hay comunión, pero hay gente que llega a abusar. Entonces tenemos que dar esas cosas como segunda de Juan, que haya respeto y amor. La tarea es, analice segunda de Juan, recordamos, habla de la señora elegida, porque es la iglesia, pero no hablaba como la iglesia. Posiblemente porque las cartas eran revisadas por el imperio romano, entonces para que no dijeran a la iglesia, le llama señora elegida. Pero por supuesto que no habla de una mujer, ¿no? Algunos piensan que fue alguna mujer, dicen, Juan le habla ahí a una mujer. No, era simbólico, era de una manera de proteger a la iglesia, pero le dice señora elegida, o sea, qué bonito que haya un respeto. Hermano, ¿será importante que nos respetemos un poquito más? Que haya esa consideración, ese amor, pues esa valoración de la gente, ¿no? Porque ahí dice Juan, tú eres como una señora elegida y tu hermana la otra señora. Habla de otra iglesia, ¿no? Por supuesto. No eran mujeres en sí, sino representativas de las iglesias a las que Juan les escribe. Tercera de Juan, hora 21. El elogio a la hospitalidad de Gallo, la posición de Diotrefes y buen testimonio de Demetrio. Recuerden que tercera de Juan habla de pastores. Para la tarea vea eso, pastores, buenos y malos. ¿Quiénes son buenos? Bueno, hay un Gallo, decimos con Y, ¿no? Hay uno Gallo que amaba a Juan y respetaba, y Juan se refiere a él. Pero hay un Diótrefes que no respeta a nadie.
que cree que nadie le puede decir nada y sigue pasando exactamente lo mismo. Gente que no respeta autoridades, ¿no? Cuando la palabra establece autoridades. Si alguien es autoridad, yo tengo que respetarlo. Me caiga bien o no, me guste bien o no lo que haga, yo tengo que respetar, porque es lo que dice allí. Y otro también, Demetrio, que habla también de otro pastor que servía a Juan y entendía las cosas y recibía muy bien las cosas de Dios cuando Juan era reconocido como un apóstol realmente, ¿no? Y luego tenemos Judas, falsas doctrinas y maestros y amonestaciones y exhortaciones y una doxología. Judas, hermano menor de Jesús, también escribe muy cortito, nada más es una carta de un solo capítulo, diríamos, así muy breve, pero tiene algunas cosas. Falsas doctrinas y maestros, cuidado con las falsas doctrinas y maestros, siguen existiendo y es importante que en la iglesia tengamos discernimiento, ¿no? Luego dice también amonestaciones y exhortaciones. Habrá que amonestar, o sea, como corregir. Hay que amonestar a la gente para que siga. No hacemos todo perfecto. Quisiéramos que fuera perfecto, pero no es. Entonces hay que amonestar y corregir y ya terminamos con esto, ¿no? Y luego tenemos ahí la tarea, realice el resumen de Judas. Decíamos, son cosas muy prácticas, muy sencillitas respecto al amor, a la honestidad, a estar diferentes con el mundo. Y bueno, Judas habla de manera muy práctica. Como que Santiago habla un poco más de teología, más larga las cartas, y Judas es muy pequeñita. Hermanos, terminamos la hora 1 de Epístolas Generales. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.